Un papa reformador, un papa catequista, un papa que luchó contra la herejía, San Pío X. Asista hasta el final y comparta. Salve María, queridos seguidores de nuestro canal Heraldos del Evangelio. Una alegría poder compartir un capítulo más de nuestro programa Caminando con los Santos, donde a través de los ejemplos de estas almas fieles al Señor, nos sentimos cada vez más con ánimo de poder seguir su ejemplo y con el auxilio de la gracia de Dios, un día poder estar en el cielo. Un gran santo para conocer hoy, San Pío X, Papa. Un papa que fue reformador, un papa que denunció la herejía dentro de la propia iglesia, un papa gran devoto de Nuestra Señora, un papa que incentivó mucho el esplendor de la liturgia y la música sacra como medio de apostolado para hacer bien a las almas. Nuestro santo es el segundo de 10 hermanos, de una familia bastante pobre. Su padre cartero, su madre costurera, pero ambos de un quilate de alma, de un amor a Dios y de mucha devoción. Sobre todo de su madre, San Pío X va a aprender la piedad, el esfuerzo, el sacrificio. Fue un alma que desde muy temprana edad, debido a la pobreza y a otras cosas, sufrió mucho, pero aprendió el valor del sufrimiento para el crecimiento del alma. Desde muy temprana sintió la vocación para la vida sacerdotal y sus padres le apoyaron, y para eso hicieron un gran esfuerzo económico con el pago de los estudios, etc. Pero San Pío X sabía valorarlo. Y aquí nosotros vemos una lección para grandes y pequeños. ¿Por qué? Para no desgastar los zapatos que con mucho esfuerzo le habían comprado. Él, cuando iba a estudiar, caminaba descalzo durante horas y solo se colocaba los zapatos ya llegando al lugar para que los zapatos duraran más. ¿Por qué? Porque sabía el esfuerzo que había por atrás. Y ahí nosotros vemos cómo él sabía apreciar y cómo él fue siempre siendo fiel a las gracias que Dios iba dando en su corazón. Ya ordenado sacerdote, va a ser mandado como vicario a una primera parroquia y va a tener mucho en su corazón el deseo del bien a las almas, que él fue ordenado sacerdote para hacer bien a las almas. Y tenía tanto celo, tanto amor por la salvación de las almas, que el párroco al cual él ayudaba decía: me mandaron a un sacerdote joven para yo enseñar, para formar, pero creo que es él quien me va a enseñar a mí. Y el párroco le fue ayudando a hacer cada vez sus mejores homilías, y hasta en varias ocasiones el párroco bromeaba con él: hombre, no puede ser que el vicario haga mejores homilías que el párroco. Pues es que tenía tan celo por las almas, tanto fuego de amor a Dios, que convertía a las personas. Después, ya como párroco, con la experiencia de vicario que tuvo, va a centrar su labor pastoral en la catequesis y en los sacramentos, y dándose por entero a sus fieles. Y va a tener unos efectos impresionantes. Dios va a bendecir esa obra apostólica de una manera muy grande. Tanto así que incluso le tocó un momento en el cual vino la peste del cólera. Y él no tuvo miedo. Él no se encerró ni cerró la iglesia, nada. Él se fue a atender a los fieles, los estuvo acompañando y sin ningún miedo, confiando en Dios. Y dejó una huella muy grande en su parroquia. Después va a ser llamado por su obispo para ser también director espiritual en el seminario y tener otros cargos dentro de la curia diocesana. Y ahí, como director espiritual de los futuros sacerdotes, él se dio cuenta que era necesario formarlos de la forma más eximia posible debido a la responsabilidad que después tendrían. Y por eso él no buscaba cantidad, él buscaba calidad. Y cuando él veía que algún seminarista realmente no tenía la vocación para el sacerdocio,
le invitaba a salir sin ningún problema, porque la responsabilidad que un párroco, que un sacerdote tiene es extremadamente grande. Y era un verdadero ejemplo. Aquellos que fueron formados por él le recordaban con muchísimo cariño, a pesar de su severidad, de su seriedad y de las exigencias que él les imponía. Después va a ser llamado a ser obispo en Mantua, y ahí también va a aplicar lo mismo: catecismo, liturgia, canto gregoriano y sobre todo formación de los sacerdotes. Después va a ser llamado para dirigir la diócesis de Venecia como patriarca de Venecia. Y después, siendo fiel a Dios, la providencia le va a pedir ser papa. Se cuenta que para el cónclave del cual él participó, había muerto el Papa León XIII y él iba al cónclave. Él era el único que había comprado pasaje de ida y de vuelta. Porque los cardenales, ustedes sabrán que ellos compran el pasaje de ida porque ninguno de ellos sabe cuál va a ser nombrado papa. En el caso de San Pío X, era tan humilde que él compró pasaje de ida y de vuelta, teniendo total certeza que no iba a ser elegido, pero Dios tenía otros planes. Se cuenta que en el cónclave en el cual él fue elegido, tuvo una gran sorpresa, que incluso llorando, entre lágrimas, le pedía a los cardenales que no lo eligieran, pero era tal el brillo de la virtud de él, que después el cardenal Mery del Val, que va a ser después su secretario de Estado, es quien se va a hacer cargo de preguntarle si acepta la misión que Dios le da. Encuentra al que sería San Pío X arrodillado delante de una imagen de Nuestra Señora del Buen Consejo entre lágrimas, y se le acerca y le dice: Eminencia, no tenga miedo, ánimo, Dios le va a ayudar. Y ahí él acepta su misión como sucesor de San Pedro, como vicario de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y como papa, será un papa muy contrarrevolucionario, será un verdadero guerrero, será un verdadero león en la defensa de la Iglesia, pero en la defensa de sus enemigos internos. Sí, lastimosamente, ya en aquella época, se infiltraba dentro de la Santa Iglesia doctrinas equivocadas, de las cuales nosotros hoy sentimos sus efectos. Había personas que querían hacer daño a la Iglesia de dentro de la propia Iglesia, y San Pío X va a ser un león en la defensa de la Iglesia, sobre todo atacando la herejía modernista que quería destruir la fisonomía de la Iglesia, y con la excusa de que la Iglesia debe de adaptarse a los tiempos, cambiar su esencia. Con su famosa encíclica Pascendi, el Papa va a acabar con esa herejía. Incluso le va a tocar excomulgar sacerdotes y personas debido a que siguen necios en la práctica de esta herejía. Pero también se va a dedicar mucho a dar catecismo. Va a ser el Papa que va a permitir la primera comunión para los niños. Antes de él solo se hacía de adulto. Va a reformar la liturgia, va a incentivar el canto gregoriano y va a prestar mucha atención en la formación de los sacerdotes. Así, San Pío X es un verdadero ejemplo para cada uno de nosotros en la fidelidad a Dios y en no tener miedo de los enemigos cuando se trata de defender los ideales de la Iglesia. Pidamos a San Pío X que nos dé la gracia de poder seguir su ejemplo y ser fieles a las gracias que Dios nos manda, y también ser leones cuando es necesario defender a nuestra Madre la Iglesia. Salve María.